Vivimos en una época donde el ruido amenaza constituir el pensamiento. Las redes, los discursos polarizados parecen obligarnos a reaccionar antes de comprender, a responder antes de escuchar. En medio de todo esto, la política corre el riesgo de perder su razón más profunda, que es de servir a la comunidad y de cuidar lo que es humano. Desde el sentido de las cosas, tratamos de mirar más allá, pensar el poder como una forma de responsabilidad, la política como un ejercicio de conciencia y la palabra como un puente que todavía puede unir lo que parece separado. Por ello, hoy nos acompaña Carliana Riechi, diputada venezolana e internacionalista, una mujer que ha hecho de la política un espacio de diálogo y de pensamiento. Con ella conversaremos sobre Venezuela, sobre el papel de los líderes y sobre todo la verdad, la manipulación mediática y la geopolítica actual. Hoy en el programa El Sentido de las Cosas nos acompaña una ilustre venezolana, diputada y además especialista en relaciones internacionales. Es preciso el momento para conversar sobre el panorama venezolano desde la óptica de la política internacional. Nosotros vemos que Venezuela ha sido condicionada de una perspectiva de agresión internacional y precisamente ahora que terminó la cumbre de las Naciones Unidas, donde todos los jefes de Estado sentaron posiciones y utilizaron la vía diplomática como mecanismo para solucionar conflictos, teniendo como cuidado el respeto a la soberanía y a la libre determinación de los pueblos. En este sentido, señora diputada, desde su óptica como política y también como conocedora de las relaciones internacionales, ¿cómo está Venezuela? Gracias, Cándido. Y como venezolana, además, tremenda responsabilidad esa presentación que me das, encantada de estar en este espacio. Mira, Cándido, nosotros vivimos en este momento los venezolanos, independientemente de la ideología que cualquier venezolano pueda tener, independientemente de lo esencial, como tú dices, del sentido de las cosas, pues los venezolanos tenemos que afrontar un reto muy interesante, muy importante, pero no podemos dejarlo a un lado lo esencial, que es que nuestra soberanía, el respeto a la libertad y a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia. Y en este momento se está haciendo presente una agresión. Muchos especialistas y muchos internacionalistas en los nuevos paradigmas te pueden decir, pues mira, no es una guerra, porque la guerra es unilateral. Otros te pueden decir es una agresión. Nosotros los venezolanos estamos viviendo y estamos siendo constantemente asediados, constantemente agredidos por una potencia de un aspecto pues unilateral de alguien que representa al gobierno de Estados Unidos, porque no es el pueblo norteamericano, representa al gobierno de Estados Unidos y que lamentablemente tiene una política, y lo tengo que decir además con la honestidad que nos caracteriza a los venezolanos y con la responsabilidad que nos debe caracterizar a los dirigentes políticos. Una política que está cargada de supremacía, cargada de xenofobia, cargada de aporofobia. Y la comunidad internacional, yo creo desde un punto de vista, creo que no soy quien para juzgar a toda la comunidad internacional, pero sí creo que la comunidad internacional debe hacerse fuerte. Y especialmente el sentir latinoamericano tiene que ser sólido, tiene que tener una política exterior sólida, más allá de las diferencias ideológicas, y lo decía Timoteo Zambrano, el secretario general de mi partido, hace poco. Mira, Latinoamérica tiene que ser una política sólida, tangible, para que esté cohesionada y esté sólida frente a las amenazas extranjeras. Hay una agresión permanente, sobre todo, que esto de la perspectiva del derecho internacional transgrede por las ejecuciones extrajudiciales en aguas territoriales con Venezuela, límite con Venezuela, en el Mar Caribe y en el Pacífico. Las Naciones Unidas han tomado, digamos, una postura en la última sesión de utilizar la vía diplomática para solucionar un conflicto, pero ya esto se ha tornado más que una agresión, una amenaza. Sí, mira, Cándido, lo primero que yo tengo que reconocer es que el diálogo es un fin en sí mismo, y el derecho internacional y el diálogo son los mecanismos por excelencia, son la institución para pues recortar cualquier problema o cualquier inconveniente que nosotros podamos tener con otro estado. No es cosa menor, son 10 embarcaciones las que han sido pues atacadas, son 43 muertos, no es cosa menor. Y la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, Venezuela accede al Consejo de Seguridad y deja clara su posición ahí. Pero los presidentes tienen que reconocer el liderazgo y el mandato del jefe de gobierno y del jefe de Estado. Y nuestra recomendación, más allá de independientemente si uno es opositor o si uno es parte
del Estado, la recomendación es que se siga el derecho internacional y se sigan los canales diplomáticos, porque el diálogo, como te digo, es un fin en sí mismo y esa es una vía que nunca debemos agotar. Ahora, Brasil, por ejemplo, ha puesto su disposición y ha puesto sobre la mesa la disposición de ejercer algún tipo de mediación. Bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene que estar en la capacidad de tolerar al pensamiento distinto, al pensamiento ajeno. El gobierno de Estados Unidos tiene que entender que aquí hay un gobierno, que aquí hay un mandato, que hay una dirigencia política que está en la capacidad de, mira, vamos a sentarnos a dialogar. Y además, hay estados, hay terceros estados que pues están en la capacidad de conciliar para ayudarnos a esta mediación que, como te digo, pues nos afecta a toda Latinoamérica. Además que nosotros tenemos en Venezuela, en Latinoamérica, el tratado, nosotros somos parte del Tratado de Tlatelolco, que pues establece que aquí en Latinoamérica no hay armas nucleares, en Latinoamérica no hay armas de destrucción masiva, precisamente eso, para evitar la guerra y conservar y preservar la paz. ¿Qué figura plantea el derecho internacional para hacer frente a la agresión de un Estado con otro Estado, cuando el principio fundamental es que todos los Estados son iguales ante la ley? ¿Qué postura busca el derecho internacional o las relaciones internacionales para poder llegar a una solución vía pacífica? Yo creo que antes de nosotros mirar a cualquier solución posible, tenemos que analizar de cómo empieza. Y el tema empieza el gobierno de Donald Trump a los 20 días de haber asumido el mandato, de haber asumido el poder, con todo el tema de la guerra arancelaria. Es decir, llego amenazando y voy a subir los impuestos a la oficina de Cándido y voy para allá y voy para acá. ¿Y a quién le favorecía o qué podía resolver eso? No le resolvía nada a nadie. Entonces, lo que ahí tú podías perfilar, lo que ahí tú podías visualizar, es que se estaba buscando estados de conmoción para ejercer, como te decía al principio, supremacía, aporofobia, xenofobia. Más allá de cualquier solución, hay que plantear para ir desechando todos los caminos que fueron acumulando y fueron guiando el resultado a lo que hoy tenemos. Estados confrontados, una comunidad internacional conmocionada, una comunidad internacional desorganizada, porque no es nada más Latinoamérica, vemos Europa, vemos cómo está Medio Oriente. Entonces, con toda esa sumatoria, ese resultado que nos debe llevar a conseguir la estabilidad, no sé si la paz, pero por lo menos la estabilidad, debe estar guiado por atender cronológicamente todo lo que ha ido siendo el causante, siendo la razón de esa consecuencia, de ese estado de conmoción y de esa alteración de la comunidad internacional que hoy estamos padeciendo. Venezuela ha utilizado todos los mecanismos jurídicos, políticos y vías diplomáticos para hacer frente, digamos, ante una agresión bárbara. Pero hay algo que favorece a Venezuela y diríamos que es el tiempo. El tiempo corre a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro y corre en contra del gobierno de Donald Trump. Otro tema importante que corre a favor de Venezuela es, digamos que aquí hay una estabilidad política, ¿no? Y eso permite más desenvolvimiento de los fines esenciales del Estado. Por otro lado, también algo interesante es que Venezuela tiene lo que el mundo necesita, que es la reserva petrolera, la energía y entre tantas otras riquezas, minerales raros. El otro punto también que corre a favor de Venezuela es que el mundo rechaza, tú lo nombrabas, la guerra arancelaria, las políticas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos, porque va en contra de un tema de la libertad económica. En este sentido, pues, Venezuela hace frente a dónde iríamos nosotros, porque llegó una época que la población estaba nerviosa, había una conmoción, y bueno, el Estado implementó políticas, por ejemplo, el decreto de estado de conmoción exterior, para hacer frente a una agresión, para protegernos desde el punto de vista constitucional, es decir, no suspender garantías, por el contrario, es aumentar una garantía constitucional que permita el equilibrio del desenvolvimiento del Estado, que no se vaya a resquebrajar el orden público constitucional. Buscamos y ahí nosotros votamos y acompañamos favorablemente desde la oposición la figura jurídica del estado de conmoción. Voy a empezar por ahí. Pero también discrepo de algo que acabas de decir, hay estabilidad política. Estabilidad política la hay. Pero los venezolanos en este momento que nos cuesta mucho las cosas, que tenemos graves problemas estructurales, y cuando digo graves problemas estructurales, son los problemas que conocemos todos los días los venezolanos de la cotidianidad. Se nos va la luz, el servicio de agua potable pues está en deterioro, y son políticas de corte interno, de corte macro, en lo interno, que tenemos que ver, que reparar y todos poner de acuerdo para solventarla. ¿Por qué te lo digo, Cándido? Porque cuando somos vulnerables a lo interno, como cuando la población está tan vulnerable a lo interno,
es muy difícil que seamos fuertes y sólidos ante una agresión externa. Y te lo digo yo, que yo vengo de pueblo, vengo de Saraza, estado Guárico, y vivo en un pueblo, yo vivo en El Hatillo. Y cuando usted va a la bodega, cuando usted va al abasto, cuando usted va a comprar las fresas con crema, la señora que le atiende o el señor que le atiende no está en este momento, su prioridad no es la agresión contra Venezuela, y eso como venezolanos nos tiene que doler, y como dirigentes políticos tenemos que hacer el esfuerzo para que la gente comprenda, la gente entienda y la gente acepte que hay una realidad, que hay una agresión, que estamos siendo bloqueados, que están matando a jóvenes indistintamente de lo que hagan. Para eso hay un Estado de Derecho, para eso hay un organismos internacionales, para eso hay un Estado de seguridad y de justicia que debe pues actuar. ¿Qué hacemos los venezolanos ante esa situación? El liderazgo político tiene que actuar y tiene que hacerse responsable de las deficiencias de la calidad de vida de la gente. El Estado tiene que hacerse responsable de la prioridad y de la precariedad del debate, que ese es otro tema. El debate en Venezuela es muy precario. Esto que estamos conversando tú y yo pertenece hoy a una clase, a una dirigencia distinta al resto aguas abajo del país. Y no lo digo en términos de clasificación social, sino de realidades. La señora o el señor que hoy pues se transporta en autobús no está en este momento pensando en la agresión. ¿Y por qué? ¿Porque no quiera? No, sino porque la realidad de los venezolanos atenta contra la protección de esa soberanía que hoy más que nunca necesitamos vencer. Cualquier país de Latinoamérica o cualquier país del mundo que se le impongan sanciones arbitrarias, pusilánimes, opacadas, descartadas en contra de lo que establece el derecho internacional, se ahoga y se va a resquebrajar y entra en un caos social. Venezuela ha mantenido dentro de todo un equilibrio social y hay la prestación del servicio público, excepto que, bueno, el Estado cómo percibe los recursos, a través de los recursos que produce el petróleo o de todos los minerales que tiene Venezuela. Pero el sistema SWIFT internacional, a través de la OFA en Estados Unidos y ABA en Europa, Venezuela está impedida, no puede hacer transacciones. Entonces, sí, como la frase aquella, ¿no? Se ha hecho con poco, mucho. Y aquí es el punto interesante, que es, primero, la unión y la reconciliación como venezolanos. Hacer de la política algo de debate, porque la política es rica en su contenido desde el punto de vista filosófico, porque tiene un fin. ¿Cuál? El bien común de todos. ¿Quién necesita la dirigencia política para unirnos como venezolanos, ir adelante sin permitir que tú seas de un lado y de otro lado? Mira, Cándido, lo primero que quisiera recordar, que nosotros desde Cambiemos, y tengo que mencionar cuando en 2019 llamamos a un proceso de diálogo, distintos partidos. El 16 de septiembre del año 2019 se firmó unos acuerdos que le dieron al país una estabilidad. Y cuando nosotros acudimos al proceso electoral del 6 de diciembre del año 2020, el 7 de diciembre el país respiró. ¿Por qué? Porque aquí había una dualidad de poder. Aquí había una Asamblea Nacional que gobernaba desde restaurantes en Miami. Aquí había un TSJ que gobernaba desde calles de Miami o desde calles de Madrid o desde calles de Bogotá. Y el país estaba en esa inestabilidad política que tú mencionas. El país estaba, pues, ¿qué hago? ¿En qué liderazgo confío? ¿En qué clase de dirigencia tengo que confiar? El país respira. Vamos a una nueva Asamblea Nacional, que el fin de esa Asamblea Nacional, y esto tal vez un dirigente político no lo debe reconocer públicamente, pero yo tengo la honestidad y la responsabilidad con los venezolanos de decirlo, y es que esa Asamblea Nacional no era para medir una correlación de fuerzas. La idea de esa Asamblea Nacional era darle estabilidad política al país. Transcurre este periodo de 5 años, de un lustro, en que pues los venezolanos y la dirigencia política debe estar más cohesionada. Nosotros hemos planteado, a propósito de todos los acuerdos que se han venido pues manifestando en el país y se han venido sembrando esos espacios de diálogo donde están representados todos los sectores. Y desde la oposición nosotros hemos dicho, mira, aquí tenemos que hacer un pacto nacional de 5 a 10 o a 15 años, que permita que le permita alternabilidad, estabilidad y gobernabilidad. Son 3 elementos esenciales en ese pacto para que el país respire, para que el país, en medio de la tensión y en medio de la conflictividad política, pues el país y los ciudadanos venezolanos tengan una respuesta de su dirigencia política. ¿Estabilidad para qué? Estabilidad en medio de la conmoción y en medio de la confrontación. Gobernabilidad
porque el gobierno tiene que gobernar y el gobierno no puede gobernar porque le das la narrativa y la excusa perfecta de agresión, de amenaza, de un ataque siempre presente, constante y perpetuo, pero también la oposición necesitamos alternabilidad, es decir, que nosotros tengamos la capacidad de acudir a procesos donde en los diferentes niveles de la administración pública pues podamos competir. Nosotros tenemos en la oposición, Cándido, un gobernador, uno, cuando este país es heterogéneo, este país no se compone de un pensamiento único. ¿Qué le decimos a ese liderazgo opositor y a esa dirigencia opositora? Que es otra cosa muy importante y ahí respondo pragmáticamente lo que me pregunta. Nos falta un proyecto de gobierno, nos falta brindarle a la ciudadanía venezolana una alternativa de gobernabilidad que se enmarque, que sea un marco referencial al cómo nosotros vamos a gobernar. Entonces fíjate los errores de la oposición venezolana. Error tras error. Que hoy día está fracturada, que hoy día no tiene un plan de país, que hoy día no tiene un proyecto, que hoy día tampoco permite una reconciliación. Tenemos una señora llamando a gritos que en vez de unirnos como venezolanos nos divide. Entonces, ¿no? Y poniendo al servicio del país que somos al servicio de los estados del exterior que somos un hub energético, poniendo en vilo nuestras riquezas, nuestra ciudadanía y nuestra soberanía. Y fíjate lo siguiente, ¿no? El año pasado, en la cumbre mundial en Davos, Suiza, se habló de un crecimiento económico de Venezuela de 4%. Un país que en medio de las sanciones, en medio de las transgresiones, que el sistema financiero de monetización no lo puede poner en circulación, Venezuela creció. O sea, y nosotros tuvimos un año, digamos, de subida, pero de repente la no sabiduría de ciertas personas quienes dirigen sectores no nos han llevado al progreso, no nos han llevado al éxito y sobre todo a la unión como venezolanos. Más allá de lo que el panorama político, ¿qué sigue ahora para Venezuela y cómo se puede ubicar Venezuela dentro del sistema geopolítico latinoamericano? Mira, nosotros cuando mencionas lo del crecimiento que estábamos percibiendo los venezolanos, el venezolano estaba yo diría que un trance de haber pasado por un shock económico tan fuerte como lo vivimos, ciertas respuestas a ciertos vestigios de recuperación económica que teníamos. El gobierno tiene, y esto es un llamado al gobierno nacional, aprovecho, Cándido, y te agradezco además la invitación que estoy en tu espacio para hacerle un llamado al gobierno nacional de que necesitamos un gobierno en este momento de amplitud y de unidad nacional. ¿Por qué? Porque la gobernabilidad no puede ser a través de una sola perspectiva, a través de una sola visión. La gobernabilidad tiene que darse con todos los sectores y con todas las visiones que ahí se puedan sentir representadas. Yo estoy segura que en la oposición hay actores y sectores que pueden blindar y darle alguna respuesta al aparataje económico nacional. En este sentido es recuperar los espacios que establece nuestra Constitución, porque se ha dejado vacío esos espacios. Cuando te hablo de esos espacios a los que en la oposición necesitamos pertenecer y necesitamos pues dar nuestro punto de vista y nuestra posición ahí, lo digo ¿por qué? Porque recuerda que fuimos a distintos procesos electorales que estaban boicoteados, que estaban saboteados y que lo tengo que decir, el gobierno pues no saboteaba, pero el gobierno incentivaba una hiperpolarización del sector extremista. ¿Por qué? Porque les convenía. ¿Quién era el primer aliado del gobierno venezolano? Un sector extremista que llamaba a no votar, un sector extremista que llamaba a no participar, un sector extremista que vilipendiaba cualquier espacio de fortalecimiento democrático que se estaba dando en el país. Hay un proceso de diálogo. ¿Quiénes no asisten a esos procesos de diálogo? Yo tengo profundas diferencias con el gobierno nacional, tengo profundas diferencias con el manejo, por ejemplo, del sistema eléctrico. ¿Cuál va a ser mi posición como oposición? ¿Quejarme, criticar, decirle que no a todo? Mi posición es sentarme con el ministro de Energía a decirle, ministro, esta es mi propuesta, vamos a hacerla en conjunto, porque el país, mientras está siendo agredido, mientras está siendo maltratado, mientras está siendo víctima de un conjunto de operaciones hasta prebélicas y ya bélicas, pues los venezolanos tenemos que dar una respuesta y esa dirigencia política tiene que darla. Sí. Y ese ejercicio de unidad nacional debe estar presente. Nosotros tenemos años en conflicto, elecciones, nunca aprendemos, nunca nos unimos como venezolanos y nunca damos la oportunidad, por ejemplo, qué raro, el Ejecutivo gana
y siempre hizo la trampa. El Ejecutivo gana y siempre hizo la trampa. Nunca aceptamos, ganó. Que erramos, como que fallamos. Una oposición racional. Bueno, o sea, yo acepto y respaldo y respeto la decisión del CNE, que aunque no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar la investidura del señor presidente, porque va a ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el jefe de todo. Bueno, vamos a darle la oportunidad al presidente. Aunque no y nos me unimos como favorezca. venezolanos. Y tenemos todavía un chance para prepararnos, para dar más, para sumar y tal vez yo poder ganar la victoria. Entonces, siempre hay una perturbación al orden público constitucional que no se puede resquebrajar. Sí. Entonces, esto nos atrasa como venezolanos y nos atrasa de la perspectiva internacional, porque cuando uno va afuera, la gente se pregunta, ¿y hay garantías constitucionales en dado caso para proteger las inversiones? Y eso, sí, claro que aquí hay garantías constitucionales, claro que aquí hay Estado de Derecho. Por ejemplo, Venezuela con Colombia ha establecido el convenio parcial número 28 de 700 productos que vienen de Colombia para acá y de 500 que van desde Venezuela para Colombia, el intercambio comercial, y también la ley de protección de inversiones, que la inversión se permite regir por el derecho mercantil internacional, de acuerdo al protocolo, creo que número 7 que firmó Venezuela ante las Naciones Unidas, porque aquí se protegen, digamos, las inversiones. Entonces, en este sentido, nosotros nos estamos saboteando como venezolanos. Y sabes algo, diputada, que usted es venezolana y que yo soy venezolano, porque afuera se mide por nuestro pasaporte, por nuestra identidad. Han querido ese pasaporte que tú lo mencionas, lo han querido golpear, lo han querido sabotear y lo han querido poner por el suelo. Y ahí viene la parte netamente de la responsabilidad política de asumir y de aceptar los errores. Mira, yo fui recientemente candidata a una alcaldía y yo perdí y fui la primera en salir a reconocer pues el resultado electoral, a felicitar al candidato que me adversó y que me ganó, y a poner a disposición todo lo que yo creía, todo lo que tenía en mente y todo lo que podía ejecutar, pues estaba a mi disposición. Y ese es el primer paso de reconciliación que tenemos que hacer y ejecutar los venezolanos. Pero eso pasa también por una dirigencia que esté comprometida, como lo decíamos al principio, Cándido, por el diálogo, por la reconciliación, por el encuentro nacional y por entender que independientemente del gobierno que esté, el gobierno pasa y el Estado va a quedar. Y ese Estado debe ser un Estado sólido que atienda las responsabilidades y las precariedades y las necesidades primordiales de toda la ciudadanía venezolana. Ese Estado, independientemente del gobierno que esté, tiene que hacer frente a todas las adversidades que nosotros podamos tener como sociedad. Y bueno, ya ciertos políticos murieron, en paz descanse. Claro, en política nadie está muerto, pero ya se fueron, ya no están y otros no pueden salir. Una nueva dirigencia política. ¿Cuál es el rol de la nueva oposición en Venezuela? Va a llegar sola, Cándido, porque si como sé que has podido observar y transitar todos estos procesos democráticos o esos procesos de fortalecimiento democrático, hay liderazgos que se están consolidando desde las bases y eso hay que reconocerlo. Hay liderazgos municipales, liderazgos regionales y liderazgos, por supuesto, nacionales, que van a darle vida a una nueva oposición, a un nuevo proyecto de gobierno, a una nueva alternativa democrática que le haga frente, en nuestro caso de la oposición, que le haga una crítica al gobierno. Y yo siempre lo digo en cada espacio, en cada oportunidad que tengo, la crítica es esencial para la construcción de la república. Porque cuando yo te puedo criticar y te digo, bueno, Cándido, esa hoja no está tan grande como debería, yo te estoy haciendo un favor para la gobernanza. Y eso tenemos que atenderlo y entenderlo todos los dirigentes de oposición y quienes pretendemos hacer gobierno, quienes pretendemos algún día estar en los espacios de incidencia pública. Esa construcción de esa crítica y de ese pensamiento ajeno, de ese pensamiento distinto, va a permear. Y es lo que nos va a hacer factible que nosotros podamos tener una sociedad que sea atendida por un Estado que atienda todo lo prioritario. Tenemos que darnos una oportunidad para nosotros expresarnos. Tenemos un país y tenemos que sacarlo adelante. Y lo saca adelante los venezolanos para hacer frente ante la agresión internacional. Y ahí nos unimos todos, no importa la diferencia política. Entonces, el rol de ese político que motive, que incentive, que permita que el fin esencial del Estado se manifieste, que respete los poderes. Los políticos opositores tenemos que tener esto claro, y ya lo dejo como mensaje. El lenguaje hiriente y la narrativa hiriente le ha hecho muchísimo daño a este país, porque no me deja ni me permite facilitar una conversación, facilitar un encuentro entre un pensamiento ajeno, entre un pensamiento que no es igual al mío y que probablemente nunca será igual al mío.
pero facilita la construcción del país que queremos, del país que merecemos y del país que todos soñamos. Y el primer ejercicio que tenemos que hacer los dirigentes políticos de lado y lado, tanto chavistas como opositores, es abandonar el lenguaje hiriente para transitar ese camino que nos permite y nos lleve al diálogo y a la reconciliación nacional. Como mensaje final, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va Venezuela? Yo, Cándido, tengo 28 años y soy profundamente optimista de lo que tenemos por delante. Nosotros tenemos un país con las mayores riquezas, no solamente económicas, las mayores riquezas humanas. Tenemos un país joven que apuesta a lo que tiene por delante, que apuesta al emprendimiento, que apuesta a la construcción de esa sociedad cada vez más resiliente, cada vez más noble, cada vez más tolerante. Y una palabra que a mí me gusta mucho decirla, porque los venezolanos somos así, es que nosotros somos solidarios. El futuro es para nosotros, y los jóvenes, y hablo para y con los jóvenes, tenemos un futuro promisorio que estoy segura que nos va a abrir todas las puertas para que juntos, independientemente de usted milite allá o usted milite acá, pues vamos a tener ese futuro que tanto queremos los venezolanos y entre todos vamos a poder construir. Señora diputada Carliana, gracias por Gracias venir a al ti. programa El Sentido de las Cosas, donde hablamos de Venezuela, que es nuestra Venezuela, para unirnos como venezolanos. Entonces nosotros no podemos perder de vista nuestro territorio, nuestra soberanía y lo que establece el derecho internacional, que es la libre determinación de los pueblos, la soberanía, que todos los estados son iguales ante la ley y cualquier disputa se resuelve en Venezuela. Gracias, Cándido. Muchas gracias. Encantada de estar aquí y Señora diputada. ojalá me invites otra vez.